Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio de Éxodo 20, los 10 mandamientos. De hecho, pues el día de hoy vamos a concluir con este estudio. Hemos venido estudiando cada uno de los mandamientos que Dios nos manifiesta ahí en su palabra. Y el día de hoy vamos a cerrar con lo que se refiere a el verso 14, el verso 15 y el verso 17. Lo dejamos hasta el último porque ustedes lo van a ver cómo la palabra del Señor nos declara cómo el pecado del adulterio, cómo el pecado del hurto tiene una relación muy directa, muy clara con el verso 17. Y vamos a leerlos, amén. La palabra del Señor dice así, Éxodo 20, versos 14, 15 y 17. Dice la Escritura: no cometerás adulterio, no hurtarás. Verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La Escritura nos dice claramente: no cometerás adulterio, no hurtarás, no codiciarás. Pero cuando hablamos de codiciar, la Escritura nos declara que no solo es, porque es muy fácil reconocer, decir esta parte de la Escritura: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero vemos aquí que el pasaje no solo se refiere a codiciar la mujer del prójimo, o codiciar, en el caso de las mujeres, el hombre de su prójimo, o de su prójima, vamos a decirlo así, ¿verdad? ¿Sí? De su amiga, de su comadre, ¿verdad? De su vecina, de su compañera de trabajo, ¿sí? O sea, ese no es un mandamiento que vaya dirigido solo hacia los hombres. Es un mandamiento que va dirigido hacia hombres y mujeres. Pero vean ustedes, no solo dice la mujer, dice: no codiciarás, que inicia con la casa de tu prójimo. O sea, no quieras tener la casa que tiene la otra persona, ¿no? No solo la casa, sino la mujer. Y en el caso de las mujeres, a los hombres. Ay, mira qué guapo. Ay, mira, y ya te viste, ¿va? Ya te viste ahí en la casa con el marido de tu vecina, de tu amiga, de tu compañera. Ya te viste tú ahí en lugar de ella. O al revés, ¿verdad? Nosotros los hombres ya nos vimos ahí en la casa, ve nomás la casa, el carro, y con su mujer aparte todavía, ¿no? La Escritura dice: no, eso no codiciarás. Y luego dice que ninguna cosa de tu prójimo, ninguna. En aquel entonces, bueno, habla incluso aquí de asnos, de siervos, de criadas, pero la Escritura dice ninguna cosa, nada. Claro, en aquel entonces no había coches como los que hoy tenemos, pero sí había animales, ¿no? Camellos, caballos, bueyes, asnos, ovejas, tierras. No codiciarás nada de tu prójimo, nada que no sea tuyo. Entonces, la palabra codicia tiene que ver con el amor y el deseo por los bienes y posesiones
por poseer estos bienes y estas posesiones que no te pertenecen. En otras palabras, lo que Dios nos está diciendo es, no codicies aquello que no te pertenece, en lo absoluto. Absolutamente nada debes de codiciar que no es tuyo, que no te pertenece, que no tienes, que no te fue dado, no lo codicies. La codicia es ese deseo por poseer aquello que no te pertenece. O sea, no es un concepto difícil, no es un concepto complicado, es un concepto sencillo. La codicia es cuando tú deseas, cuando tú amas, cuando tú quieres tener algo que tu vecino, que tu vecina, que tu compañero, que tu hermano, incluso que tu primo, alguien de tu familia tiene y tú no tienes y lo quieres tú. Y eso es la codicia, ¿verdad? Lo que no te pertenece ya tiene dueño o ya tiene dueña. En la palabra de Dios encontramos una historia que nos habla acerca de una situación que tiene que ver con este pasaje. Vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso del 1 al 9. Dice la palabra del Señor: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Qué tremenda historia nos cuenta la Escritura. La Escritura nos dice que el rey David, en una tarde, paseando por su terraza real, miró a una mujer que se estaba bañando, la deseó, la codició y la quiso hacer su mujer. Sin importar si esa mujer estaba casada o no estaba casada, eso no le importó, y él solo cumplió su deseo de poseerla. Finalmente él era el rey de Israel. ¿Quién o qué se le podía negar al rey de Israel? Cuando finalmente consumó el adulterio, la mujer quedó encinta. Y entonces, como su marido Urías estaba peleando en el ejército, pues era muy difícil que pudiera decir que era de su marido, el hijo que estaba esperando ella. Y entonces, para no hacer larga la historia, David termina mandando al frente de batalla a Urías, lo dejan solo,
El rey David dio la orden de que lo dejaran solo en el frente de batalla y el ejército enemigo lo liquidó, lo mató. El profeta Natán va y le cuenta esta historia, le dice, mira, había un hombre rico y un hombre pobre. Y el hombre pobre no tenía nada más que una corderita que la amaba, que la quería, la cuidaba y la trataba como a su hija. Pero un hombre rico le arrebató a su única corderita. David, escuchando la historia, dice, ese hombre debe de morir. Y el profeta le dice, David, ese hombre eres tú. Y Natán le dice, Dios te ungió por rey, te dio la casa de Saúl, te dio las mujeres de Saúl. Y si eso hubiera sido poco, el profeta le dice, y si eso se te hubiera hecho poco, Dios te hubiera dado mucho más, mucho más. ¿Por qué hiciste eso? Esta es una gran lección, no solo para David, sino también para nosotros. Y nos deja claro varias cosas. Ponga mucha atención. Esta historia nos deja claro o nos deja en claro que la codicia no se trata de desear algo porque no lo tengo. Dígame usted, ¿qué le hacía falta a David? ¿Qué le hacía falta al rey David? Tenía ejércitos, tenía un palacio real con tesoros. ¿Qué le hacía falta? Mujeres, tenía un harem. ¿Qué le hacía falta? Nada, absolutamente nada. La codicia, hermano, hermana, no tiene que ver con lo que tienes o con lo que no tienes. Muchas veces, quien más codicia es quien más tiene. Codicia entonces el que tiene y el que no tiene. Porque codiciar es una condición del corazón del hombre, no de la cuenta bancaria, no de las posesiones que tienes. La codicia habla de nuestro corazón, no de nuestra cuenta bancaria, no de lo que tenemos o no tenemos, no de nuestra casa, no de nuestro carro, no de nuestro trabajo. La codicia tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón. La codicia deja ver una condición de inseguridad. Y usted dirá, pero ¿cómo de inseguridad? Sí, usted puede anhelar tener 1000 cosas y cuando las tiene, si usted pone su confianza, su seguridad en esas cosas, se va a dar cuenta que aunque usted tenga muchas cosas, esas cosas no le van a dar la seguridad en su vida. Y por eso las personas buscan tener y tener y tener. ¿Qué tema hablamos? ¿Carros? ¿Qué tema hablamos? ¿Placeres? ¿Vicios? Muchas personas caen en esta condición de codicia porque viven una condición de inseguridad personal. Como no se sienten seguros con lo que son, necesitan que la seguridad se la den las cosas, los objetos, que ellos piensan que cuando los tengan, los van a hacer seguros, les van a dar seguridad y certeza. Mire, hay personas que aunque tienen guardaespaldas, no se sienten seguros. La codicia deja ver
una condición de insatisfacción en el corazón del hombre. Con nada está satisfecho. Con nada está en paz. Esa es una realidad de nuestra carne, hermanos. Dígame usted con cuántas cervezas se llena una persona y dice, yo ya no vuelvo a tomar jamás en mi vida. Dígame con cuántas cervezas, con cuánto alcohol se va a saciar, con cuánta pornografía se sacia el ojo del hombre, con cuántas mentiras. Hay personas que se casan 1, 2, 3, 4, hasta 5 veces. Y casualmente en todas esas 5 ocasiones siempre les va mal. Las 5 peores mujeres en la existencia del mundo le tocaron a él. O los 5 peores hombres, los 5 peores maridos le tocaron a ella. ¿No será que el problema no son los maridos, no son las esposas, sino es tu corazón, que no está satisfecho con nada, que nada lo llena, que nada lo sacia, que con nada estás en paz? Pensemos en la historia del rey David. A estas alturas de esta historia, David ya había tenido varias mujeres. ¿Pero no lo llenaban acaso? Pues seguramente no. Yo conocí una persona que cuando comenzamos a compartirle del Evangelio, tenía poco tiempo de casada y bueno, pues yo no la conocía, a mí se me hacía una pareja normal hasta que comenzamos a conocerlas, a compartirle el Evangelio y resulta de que era su segundo matrimonio porque ya había estado casada y entonces me muestra, me lleva a conocer a sus hijos. Tenía un hijo de 18 años y uno pequeño de 12, pero como ella estaba haciendo sus segundas nupcias, pues no estaban con ella. Según tengo entendido, terminó divorciándose de ese hombre. Cuando la dejé yo de ver, me escribió un correo electrónico, de esos, le estoy hablando de hace muchos años, y me decía, pastor, es que yo necesito un hombre que me esto, que me lo otro, que, o sea, eran sus segundas nupcias y ese marido no le satisfacía. Y entonces yo le respondo en el correo electrónico, le digo, usted lo que necesita es a Cristo en su vida. Y es que hay personas que tal es su grado de insatisfacción que creen que es cuestión de tener una mujer o un hombre en su vida con tales o cuales características. Y puedes conocer 10 o puedes conocer 20 maridos, 20 esposas, y no vas a ser pleno, nada te va a llenar. La codicia deja ver una condición de infelicidad. Nada te hace feliz. Nada. Cuidado, hermano. Porque mira, te puedes esmerar por tener, por lograr, por tal o cual situación y luego lo logras y luego lo tienes y te das cuenta que no te dio la felicidad que tú pensabas que te podía dar. Dices, ay, me voy a casar para sentar cabeza, para ser feliz, mi media naranja, y luego resulta de que te casas y no sientas cabeza y no eres feliz y nada te llena y no eres pleno. Y esas cosas, mi hermano, mi hermana, son las que llevan a una persona a ¿qué? A codiciar, a desear
La felicidad que usted ve en la otra persona, usted dice, eso yo lo quiero tener. Entonces, la codicia, hermano, hermana, no tiene que ver con lo que tienes o no tienes. Tiene que ver con cómo está tu corazón. El rey David codició no porque no tuviera, tenía de sobra de todo. Esto nos deja en claro que la codicia es una condición ¿de qué? Del corazón. Otra enseñanza, hermano, hermana, otra enseñanza. Todos los hombres y mujeres, grandes y chicos, ricos y pobres, estamos bajo esta naturaleza caída que tiende a fallar, a equivocarse y a pecar. Usted puede decir, ¿cómo el rey David? ¿Sabe cómo dice la escritura que era el corazón del rey David? ¿Sabe cómo dice la escritura? La escritura dice que David era conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Jehová. Así dice la escritura respecto a David. ¿Y qué le pasó entonces a David? Que aún siendo conforme al corazón de Dios, este hombre es igual que tú y que yo. La escritura nos habla también acerca del profeta Elías y dice la escritura que Elías era un hombre, así como tú y yo, sujeto a las mismas pasiones, a las mismas pruebas, a las mismas situaciones que todo ser humano experimenta y vive en su vida. No por ser rey, no por ser príncipe, no por ser sacerdote, o no por ser pastor, o no por ser apóstol, o no por ser un ministro de Dios, dejas de ser exactamente igual que todos los demás. La escritura lo declara. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hasta el rey David, hasta el rey David. ¿Sí, hermano? ¿Sí? O sea, esto a usted le tiene que quedar claro que no hay nadie que se escape de esta consecuencia del pecado en nuestras vidas. A partir de Adán y Eva, todo ser humano trae esta condición de naturaleza caída. Lo vemos ahí en el rey David. La escritura dice que era un hombre conforme al corazón de Jehová. Y aún así, hermano, aún así cayó en esta terrible condición. Por último, ¿qué otra cosa nos enseña esta historia, hermanos, hermanas? Miren, todos los pecados traen consecuencias, todos. Pero cuando hablamos de adulterio, este tipo de pecado por su naturaleza sexual resulta muy doloroso, resulta muy penoso, resulta vergonzoso. Vuelvo a repetir, el pecado de adulterio por su condición sexual resulta doloroso, penoso, vergonzoso. Para la pareja que fue objeto del engaño, resulta muy humillante ante la sociedad. Es un pecado sumamente complejo. Y muchas veces, hermanos, las consecuencias son tan graves que resulta casi imposible de resolver. Mire, hermano, hay matrimonios que se terminan por esta situación. Y la persona que cometió se arrepiente y pide perdón y todo, y
Y la otra persona, bueno, lo perdona y todo, pero ya nunca vuelve a ser lo mismo, porque ya hubo ahí una situación difícil. Y Dios a través del profeta Natán se lo dice. David le tocó sufrir las consecuencias. ¿Sabe qué pasó después de esto? Bueno, un hijo del rey David, no recuerdo el nombre, creo que era Absalón, lo quiso asesinar a su padre para ocupar el trono. Porque el profeta Natán le dice, así como mataste a Urías, así la espada va a estar sobre ti. Bueno, resulta que David tuvo varios hijos con varias mujeres y entonces la escritura nos dice también con respecto a que lo que David hizo, ese acto de adulterio en lo secreto, en lo privado, Dios a través del profeta Natán le dice, esto mismo tú lo vas a padecer en público. ¿Y qué pasó? Pues la escritura nos dice que uno de sus hijos del rey David violó a otra de sus hijas del rey David, es decir, un medio hermano, hijo de David, violó a su media hermana. Los dos eran hijos de David, pero con diferentes mamás. Y el hermano violó a su hermana en la plaza pública. Este hecho trajo consecuencias para David, primeramente, para la familia de David y para el reino de Israel. Por lo tanto, hermanos, esta es una situación muy delicada. El pecado del adulterio es producto de codiciar. Y la codicia es producto de una condición de nuestro corazón. Y como ya vimos, no se codicia por no tener. Mire, usted puede estar bien casado y usted puede codiciar al marido de otra. O usted puede codiciar a la mujer de otro. No se trata de que no tenga mujer o de que no tenga marido, sino se trata de una condición que del corazón. ¿Qué hacer entonces para poder cambiar esta condición de nuestro corazón? ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver qué nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos del 5 al 6. La palabra del Señor dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estas fueron las palabras con las que el Señor Jesús le responde a Nicodemo. Nicodemo le plantea al Señor Jesús una situación y el Señor Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo le dice, pero ¿cómo podemos nacer de nuevo? ¿Acaso tendré que volver a entrar al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, no, ese es el nacimiento de la carne. Como todos hemos nacido, ¿sí? Venimos de nuestra madre nos llevó en su vientre durante 9 meses y de ahí hemos nacido. Ese es nuestro nacimiento en la carne, en nuestro cuerpo. Pero el Señor Jesús no está hablando de ese nacimiento, el Señor Jesús está hablando de un nacimiento espiritual.
que es el que necesita experimentar todo hombre, toda mujer, para ser renovado en su corazón, en su pensamiento y en todo su ser. Y nacer de nuevo es una condición que solo Dios puede obrar en la vida de aquellas personas que ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nacer espiritualmente es una consecuencia de entregar, de rendirnos, de entregarnos de todo corazón al Señor Jesucristo. Nacer de nuevo, nacer en el Espíritu, es una consecuencia de creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Toda aquella persona que no entregue su vida a Cristo está condenada a morir con su carne. Pero toda persona que entregue, que rinda su vida al Señor Jesucristo, es una persona que morirá su cuerpo carnal, pero que recibirá una promesa de salvación y vida eterna, donde el Señor nos promete un cuerpo espiritual nuevo, inmortal. Y en ese proceso y en ese milagro que Dios opera, Dios transforma nuestra mente y nuestro corazón. Y entonces nuestro corazón, que antes era de piedra, ahora es un corazón sensible a la voz del Señor. Nuestro corazón, que antes era un corazón insaciable, un corazón insatisfecho, un corazón inseguro, un corazón infeliz, ahora con la presencia de Dios en nuestra vida, se convierte en un corazón que está lleno, donde hay paz, donde hay felicidad, donde hay gozo, donde hay alegría. ¿Por qué? Porque el Señor nos da esa seguridad, porque el Señor nos da esa capacidad de estar plenos, de estar agradecidos con lo mucho o con lo poco. Es Dios el que opera ese milagro en nuestros corazones. Porque es un milagro que el hombre tenga paz con lo que Dios le ha dado. Es un milagro que el hombre vea a su mujer como la mujer más hermosa del universo. Es un milagro que la esposa vea a su marido como el mejor hombre sobre la faz de la tierra. Es un milagro que solo se puede lograr cuando hemos nacido de nuevo. Los que no han nacido de nuevo, escúchenlo bien, los que no están en Cristo, los que no han rendido su vida a Cristo, nunca van a tener un corazón pleno, un corazón que pueda estar satisfecho con lo mucho o con lo poco que tiene. Son corazones insaciables, vacíos, huecos. Por eso la fe en Cristo es crucial. Amén. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos del 5 al 6. Dice la palabra del Señor: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El que ha nacido de nuevo, hermano, el que está en Cristo y ha nacido de nuevo, se ocupa de las cosas que son del Espíritu o de la carne. A ver, pues del Espíritu, porque ha nacido de nuevo y se dedica a las cosas del Espíritu.
estimula su espíritu, busca crecer espiritualmente, busca madurar espiritualmente. Una persona que no está en Cristo está estimulando constantemente su carne y se expone a toda clase de estímulos de la carne. La música, dígame usted qué canciones hoy en día con este tema del reggaetón, dígame las temáticas que tocan esas canciones, por así decirlo. Todo tiene que ver con lo sexual, todo tiene que ver con la relación sexual, todo, hasta la forma de bailar. Todo es una incitación sexual. ¿Qué sale en las telenovelas, mi hermano, mi hermana? ¿Qué sale? Adulterio, fornicación, mentira, que fulana ya anda con el marido de la otra y que la otra ya lo dejó y ahora va a andar. Y esos son los modelos que ven nuestras jovencitas, nuestros jovencitos, que quieren adoptar esos modelos, que ya su belleza natural no les es suficiente. Y se operan y se ponen y se quitan y se hacen. Y dice uno, bueno, ¿de qué se trata aquí? Yo veo niñas de 14 años y bueno, ya con las uñas así largas, las extensiones, las pestañas, los labios muy pintados, muy escotadas, las minifaldas, y dice, bueno, ¿de qué se trata aquí? Pues, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ve? Estímulo a la carne. Pero el creyente en Cristo debe de estimular el espíritu. ¿Y cómo se estimula el espíritu? Rodeándose de estas cosas que hacen crecer espiritualmente a la persona. La palabra de Dios, para empezar. Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Cristo abunde en nuestras vidas. El apóstol Pablo a Timoteo le escribe: toda la escritura es inspirada por Dios, la cual te puede hacer sabio para la salvación. Porque la palabra de Dios nos instruye, nos redarguye, nos enseña, nos corrige. Eso, hermanos, hace que espiritualmente crezcamos, maduremos. Estamos estimulando el espíritu, la oración, la comunión con Dios, el buscar la presencia de Dios, el congregarse, hermano, el buscar la presencia de Dios en su vida. Deje de escuchar el reggaetón. Escuche cosas que le edifiquen en su vida. En el celular, hermano, ¿qué páginas vemos en nuestro celular, hermano? Cosas que estimulan la carne, hermano. Pues si pone usted eso, va a caer usted en una situación de lo que ahí le dice. ¿Por qué? Porque así es nuestra carne, hermano. Acuérdese, traemos una naturaleza caída, aunque seamos cristianos. Si yo me la paso viendo todo el tiempo cosas que estimulan mi carne, ¿qué cree que va a pasar? Pues nomás voy a estar pensando en eso, porque es lo que le estoy metiendo a mis ojos, a mi mente, a mi cuerpo, es lo que le estoy estimulando. Pero si yo estoy estimulando mi espíritu a través de la palabra, si yo estoy buscando la presencia de Dios en oración, pues es que, hermano, el pecado del adulterio no resulta nada más así por nomás. No es como cuando uno dice una mentira, ay, se me salió una mentira. No, hermano. Dice el Señor Jesús que tan solo con mirar o desear a una mujer ya cometimos adulterio. O sea, es muy delicado esto. Entonces, hermano, la palabra, según Colosenses 3:16, debe de abundar en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque esta palabra nos enseña, nos exhorta, hermano, de veras.
Vívalo usted, pero también sea algo que enseñe a sus hijos. Tenemos que enseñar esto a nuestros hijos. Porque, hermano, todo hoy está en condiciones para que el joven, la señorita, caigan en situaciones, experiencias de relaciones sexuales, incluso hombre con hombre, mujer con mujer, bueno, ya es una cosa normal. Es parte de explorar su sexualidad. Mentira, hermano, eso es falso. Eso es falso. Eso es un engaño. Eso es totalmente carnal. Y la palabra lo reprueba. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Mateo capítulo 6, verso 25 al 33, hermanos. Estamos viendo cómo evitar esa condición en nuestra vida, amén. Porque ya dijimos que todos por nuestra naturaleza caída, pues nuestra carne ¿a qué va a tender? ¿A qué va a inclinarse? Al pecado, hermano, así es nuestra carne. No solo la tuya, la mía, la de todo mundo, así es, el rey David, así es. Pero también en el creyente está esa oportunidad de alimentar y de fortalecer el ser espiritual que Dios ha puesto en nosotros a través de la fe en Cristo. Mateo 6, verso 25 al 33, le voy a dar lectura. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Los afanes, el afanarse, el querer, el preocuparse por tener, el preocuparse por satisfacer, el preocuparse por llevar a casa. Hermano, mire, es correcto que nosotros trabajemos para llevar a casa, es correcto, no está mal. Pero también, hermano, debemos de valorar. No podemos estar trabajando 20, 22 horas al día. No podemos nosotros estar solo con el tema de trabajo. Ya lo hablamos cuando fue el tema del día de descanso, el día de reposo. Hermano, mire, hay quien no viene a la iglesia porque el domingo está trabajando. Pero resulta que de lunes a sábado está trabajando también. Y entonces, como está con tanto afán porque quiere tener tal o cual posición social, pues hermano,
no hay tiempo. Y ese es una situación, hermanos, en las que a veces caemos porque queremos o anhelamos tal o cual situación. Eh, el rey David no cayó en adulterio no porque no tuviera, sino porque era una condición de su corazón. Pero el Señor le hace un reclamo a David. Y ponga atención, hermano. Dios le dice a David, te di esto, esto, esto y esto y esto. Y si aún eso te hubiera parecido poco, te hubiera dado mucho más. ¿Tú crees, hermano, que el Señor no sabe tu necesidad? ¿Tú crees, hermana, que el Señor no sabe lo que tú necesitas? Claro que sabe lo que tú y yo necesitamos. ¿Y por qué no se lo pedimos en lugar de afanarnos, en lugar de despedazarnos, hermano? Hermana, ¿por qué no se lo pedimos? ¿Usted cree que Dios no es capaz de proveer? ¿O nosotros pensamos que somos lo suficientemente capaces para proveernos a nosotros mismos, dejando a un lado a Dios en nuestras vidas? No, hermano, no nos equivoquemos. ¿Necesita algo? Clámele al Señor. Clamémosle para que no codicie nada, para que no desee nada, para que no ande ahí viendo cómo todo mundo tiene y usted no tiene. Usted tiene un Padre que le provee. Usted no está solo. Usted no es un hijo ahí abandonado, un huérfano. Usted tiene un Padre en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos asegura que ahora somos miembros de la familia de Dios. Usted no está solo. ¿Tiene necesidad? Vaya y pídale a su Padre. Padre, tengo necesidad de esto. ¿Y que cree que Dios no va a escuchar su plegaria? ¿Y que cree que Dios lo va a despedir de su presencia? ¿No nos dice Él que vayamos a su trono de su gracia? ¿Qué es la palabra gracia? Favor y misericordia inmerecida. ¿Qué quiere decir, hermano? Que pues Dios te va a favorecer de una u otra manera. Dios te va a favorecer. Pero no es para que nosotros andemos ahí, voy a usar una expresión, hambriados. Ay, es que si yo tuviera, si alguien me ayudara. Hermano, eso no está bien. Usted tiene un Padre espiritual. Y usted no tiene por qué andar codiciándole nada a nadie. Nada a nadie. Porque aquí la palabra dice que Él va a tener cuidado de todas estas cosas. Pero ¿sabe cuándo van a llegar todas esas cosas, hermano? ¿Sabe cuándo van a llegar esas añadiduras? Cuando usted se ponga como prioridad buscar el reino de Dios y su justicia. No estamos para dar lástima. Y mire, y a veces se piensa que el ser cristiano es dar lástima. Y no, no. ¿Dónde dice? ¿Dónde está ese mandamiento? Y darás lástima a todos. No, ¿de qué se trata? No, al contrario, nosotros vemos en la palabra de Dios que dice que el hombre justo presta y no le hace falta. Ah, caray, ¿qué está pasando entonces? ¿Sí? Entonces, mi hermano, es que no está bien andar. Mire, yo lo digo porque a veces así nos pasa. Ay, si yo tuviera, bueno, pídelo a tu Padre, pídelo a tu Señor y bueno, si es su voluntad, Él te lo va a dar. Si no es su voluntad, ¿sabes qué va a pasar? Pues te vas a dar entendimiento de que eso todavía no, o de que no es el momento. Pero no podemos nosotros andar codiciando. Mire, yo recuerdo de niño, yo no viví mi infancia con carencias de comida y de vestido y todo eso. No, había
había lo mínimo indispensable, pero no nos sobraba, ¿de acuerdo? Y entonces yo tenía unos vecinos que tenían un negocio y cuando nos metíamos allá a su casa, porque éramos así amiguitos, los niños éramos amiguitos, y entonces yo veía en todos lados de su casa donde yo andaba, yo veía dinero, monedas, puños de monedas. A mí se me hacía que era mucho dinero, hoy digo, no, pues a lo mejor no era tanto, ¿verdad? Pero ahí había dinero. Y a veces uno crece, ay, es que si yo tuviera, bueno, pídalo, clámele, Señor, tengo esta necesidad. ¿Qué necesito? Señor, ayúdame porque mira, voy y vengo, no hay manera en transporte público, no me alcanza, Señor, provéeme de un vehículo. Ay, pastor, bueno, un trabajo, ya no estás a gusto en ese trabajo donde estás, ya no estás a gusto. ¿No crees que tu Padre Celestial es poderoso para darte un nuevo empleo donde estés a gusto, donde estés mejor? ¿Tú crees que no? Pero no lo pide, mi hermano, mi hermana, no lo pide. Pues así como. Y entonces como no lo pide, fíjese qué pasa, ¿eh? Fíjese qué pasa. Como no lo pide y como no tiene, codicia. Y luego comenzamos a anidar en nuestro corazón sentimientos de envidia. Ay, qué envidia. Envidia, ¿cómo te envidia de la buena? Le dicen, hermano, no hay envidia de la buena. Hermanos, así que el cristiano, el creyente en Cristo, no tiene necesidad de envidiar nada ni de envidiar a nadie. Te casaste y resulta que tu esposo no es lo que tú esperabas. No tienes un Padre Celestial que puede hacer que ese hombre cambie para bien. Hermano, eso está fuera del alcance de Dios. No, hermano, te casaste con la mujer de tus sueños y resulta que ahora es la mujer de tus pesadillas. No puede hacer Dios que esa mujer cambie. No puede, hermano. Claro que puede. Y entonces, en lugar de clamar a Dios por eso, ¿qué hace el mundo? ¿Qué hace el mundo? Pues se busca otra, se busca otro. Y digo, bueno, ojalá y se disolviera el matrimonio, ¿verdad? Se separara. No, hemos llegado a la sinvergüenzada de que siguen casados y andan con uno y andan con otro. Es que mi marido ya no me, esto ya no. Bueno, pues no tenemos un Dios que nos ayuda. Es que mi mujer, pastor, usted no sabe. No tienes un Dios que puede transformar el corazón de tu mujer. Por eso, hermanos, el creyente en Cristo no tiene necesidad de envidiar, de codiciar, ni de robar absolutamente nada. Nada, hermano. Nada. Porque tenemos un Padre que tiene cuidado de todas nuestras necesidades. No estoy predicando el evangelio de la prosperidad, no. Estoy enseñando lo que la Escritura dice, que si usted busca el reino de Dios y justicia, Dios se va a encargar de sus necesidades. No estamos hablando de que se va a ganar la lotería y se va a hacer multimillonario, no.
Si se la gana, pues qué bueno, ¿verdad? Y nos comparte, nos invita, ¿verdad? Pero no es eso, ¿sí? Porque nuestro Dios es consciente de nuestra necesidad y Él, conforme a su misericordia, proveerá. Porque por encima de todas nuestras necesidades, necesitas comer, vestir, un hogar, un trabajo, un empleo, todo eso. Pero por encima de todo eso hay una necesidad fundamental, que es la presencia de Dios en tu vida. Si esa es la mayor necesidad en tu vida, mi hermano, y si tú te enfocas en que esa necesidad sea satisfecha, hermano, estás buscando el reino de Dios y su justicia en tu vida. Y lo demás se va a añadir. Tú lo vas a ver, tú lo vas a experimentar. A veces no lo experimentamos así porque perdemos de vista el reino de Dios y nos enfocamos en las añadiduras. No, enfoque el reino de Dios en su vida. Que su mayor necesidad, que su mayor prioridad sea el llenarse de Dios en su vida, la presencia de Dios en su vida, y usted va a experimentar una llenura de su presencia. Y mire, a lo mejor no vamos a tener dinero para aventar para arriba, pero Dios es tan bueno, hermano, que cuando estamos en su misericordia, aún lo poquito que Él nos da, es suficiente y nos sobra. Mire, yo lo vi con mi mamá, ella con su pensioncita, bueno, hasta a mí me alcanzaba, hermano, a bendecir mi jefecita, en paz descanse. Siempre tenía, ya jubilada, ya con su pensioncita, siempre tenía. Siempre tenía. Para ella y para quien se acercara, siempre tenía algo que ofrecer. Siempre estuvo ella bendecida. Ya recuerdo que decía, ya no quiero estar allá sola en Tonalá. ¿Y ahora qué quieres, jefa? Pues quiero irme a vivir a Tlaquepaque. Pues mire, Dios nos bendijo y proveyó y se empezaron a vender por puños los tacos en aquel entonces y pudimos hacerle su segundo piso a mi mamá. Su cuartito, su segundo piso. Sin endeudarnos, sin pedirle prestado a nadie, hicimos su cuartito. Y ahí terminó sus años mi mamá. ¿Verdad? Hermanos, de verdad, tenemos un Dios que sabe nuestra necesidad y que sabe lo que ocupamos. Acerquémonos confiados. No codiciemos, no envidiemos, no seamos como la gente del mundo. No, hermano, ¿tiene necesidad de algo? Incluso, mire, yo me voy a atrever a decir algo. ¿Quiere darse un gusto? ¿Quiere darse un gusto? Pídaselo al Señor. Pídaselo. Ay, Señor, me gustaría conocer, hermano, pídaselo. A lo mejor Dios le dice, no, allá no, pero aquí sí, ¿verdad? Ay, Señor, yo quisiera esto. Ah, pídaselo. ¿Quién soy yo como pastor para decirle, no, hermano, eso no le pida al Señor, ¿cómo cree? No, usted pídale. Dios le va a decir si se lo da o no se lo da o cuándo se lo da. Mi primer petición cuando yo me convertí a Cristo, ya se lo he platicado, mi primer petición cuando yo me convertí a Cristo fue, Señor, yo quiero tener una familia, mi esposa y mis hijos. Y mire, aquí están.
No somos perfectos, ni yo, ni mi esposa, ni mis hijos, pero yo veo mi familia como una respuesta de Dios a mi oración. Y alguien puede decir, ay, bueno, eso tú lo puedes hacer. Sí, pero qué mejor que pedírselo a aquel que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo puede. Amén. Así es que, mis hermanos, la Escritura con toda la razón nos dice, no codiciarás. Amén. Porque tienes un Dios que provee a tus necesidades. No hay razón para codiciar, ni hay razón para envidiar. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.